En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Oh Dios, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones. Vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y comenzamos con nuestro tema de hoy, que es, según lo anunciado, permítanme un momento, es el Vía Crucis. No le voy a dar a este tema de hoy un sesgo piadoso, porque no soy un predicador católico, aunque soy católico, pero al ser un historiador católico, prefiero darle un sesgo histórico, por una razón muy poderosa. ¿Qué es más potente en el cerebro humano? ¿La creencia o el conocimiento? ¿Qué es mejor? ¿Creer en Dios o saber que Él existe? Saber que Él existe. Saber que Él existe. Saber. ¿Por qué? Porque la creencia se puede perder con las experiencias, con la edad, con sucesos traumáticos, etcétera. Pero una vez que tú conoces algo, aunque sufras experiencias traumáticas, aunque sufras enfermedades severas, incluso mentales, aquello que sabes, ya lo sabes. No puedes fingir que no lo sabes. No puedes hacer nada como si no lo supieras, porque ya lo sabes. Partiendo de la base entonces de lo que dice Santo Tomás de Aquino, cuando la mente humana se abre a una dimensión que le era desconocida, le resulta imposible regresar a su dimensión anterior. Por esa razón, para ensanchar nuestra mente, nuestro conocimiento acerca de la pasión de Cristo, vamos a darle un enfoque histórico. Además, estoy avalado por otro ilustre personaje, que no soy yo, que es que es Benedicto XVI. Él siempre instó, él siempre trabajó, y lo vamos a ver en mi exposición, por el hecho de que los cristianos, los católicos y todo el mundo conociera la verdad histórica sobre la crucifixión, el Calvario, la agonía, la flagelación y todos los sucesos que conmemoramos en Jueves Santo y en Viernes Santo particularmente, y el domingo la resurrección. Así que comencemos entonces por aclarar, después de esa aclaración, perdón, por explicar que Via Crucis, ya sea en dos palabras, Via Crucis o Via Crucis en una sola palabra, en latín significa el camino de la cruz, y que es una de las devociones o prácticas de oración más extendidas en el mundo católico. Se realiza el Viernes Santo y los viernes de Cuaresma y refiere los diferentes momentos vividos por Jesús de Nazaret, desde su aprehensión en el Huerto de los Olivos hasta su crucifixión, sepultura y resurrección. El Via Crucis, diseñado por Benedicto XVI, no termina con el entierro de Jesús, como los Via Crucis anteriores, sino que culmina con la resurrección de Jesús, saliendo él de la tumba donde lo habían encerrado por su propio pie y moviendo él con sus propias manos la piedra que está movida por afuera. Entonces, esto es una expresión, Via Crucis, que se usa también comúnmente para expresar todo tipo de dificultades que se presentan en la vida cotidiana cuando
no se pueden alcanzar o se vuelve particularmente difícil alcanzar un objetivo noble, virtuoso o valioso. El camino es un camino de vía crucis hasta alcanzar la meta. También se conoce como estaciones de la cruz, también se conoce como vía dolorosa, y se trata de un acto de piedad, un camino de oración, basado en la meditación de la pasión y la muerte y resurrección de Cristo en su camino al Calvario, al Monte Calvario. El camino se representa con una serie de 14 imágenes de la pasión, denominadas estaciones, correspondientes a incidentes puntuales particulares que, según la tradición católica, Jesús sufrió por la salvación de la humanidad y que están basados en los relatos evangélicos y en la tradición. También se llama Via Crucis al recorrido de cruces que señalan un camino o una ruta donde se puede realizar este piadoso ejercicio. Historia. Es el principal enfoque que le vamos a dar, la historia. La costumbre de rezar las estaciones de la cruz comenzó en Jerusalén. En ciertos lugares de la Vía Dolorosa, aunque no se llamaba así antes del siglo XVI, fueron reverentemente marcados desde los primeros siglos. Hacer ahí las estaciones de la cruz se convirtió en la meta de muchos peregrinos desde la época del emperador Constantino, que fue emperador, ahorita les digo el año con precisión, fue emperador del año 306 hasta el año 306 más 31, 337. Constantino fue emperador converso al final de su mandato al catolicismo durante 31 años, pero él al entrar apenas a su mandato en el año 311, empieza a fomentar esa práctica piadosa de el Via Crucis. Entonces tenemos que en el siglo IV, a principios del siglo IV, año 308, pongamos de esa fecha, que es cuando Constantino derrota a Magencio en la batalla del Puente Milvio, cuando se concreta esta hermosa tradición que a la fecha está vigente. Según la tradición, aquí hay algo muy interesante desde el punto de vista histórico. La Santísima Virgen María visitaba con mucha frecuencia las estaciones originales por donde había pasado su hijo. Ella hacía ese recorrido mientras estuvo viva hasta los 60 y tantos años. Y San Jerónimo, que es un famoso historiador y además es padre de la Iglesia, escribió sobre la multitud de peregrinos de todos los países que visitaban los lugares santos en su tiempo. Sin embargo, no existe una prueba de forma fija para esta devoción antes del siglo IV. Antes de Constantino no hay un dato histórico que nos permita decir que es real, históricamente hablando, desde los primeros 3 siglos, sino que más bien empieza a principios del siglo IV. Si bien el recorrido que hacía María Santísima sí está en la tradición, aunque no haya pruebas históricas fehacientes de que la Virgen haya hecho este recorrido. Desde el siglo XII, o sea, vamos a hablar de 7 siglos después de Constantino, los peregrinos escriben mensajes piadosos sobre la vía sacra, como una ruta por la que iban pasando recordando la pasión.
No sabemos cuándo surgieron las estaciones como las conocemos hoy, ni cuándo se comenzó a concederles indulgencias, pero probablemente fueron los franciscanos los primeros en establecer el Vía Crucis, ya que a ellos se les concedió en el año 1342 la custodia de los lugares más preciados de Tierra Santa. Los franciscanos son los primeros custodios de Tierra Santa, de los lugares santos. Tampoco está claro en qué dirección se recorrían, si para arriba o para abajo, para el este o el oeste, no está claro, puesto que según parece hasta el siglo XV, muchos lo hacían comenzando en el Monte Calvario y retrocediendo hasta la casa de Pilato. O sea, recorrían el Vía Crucis en sentido inverso, donde culminaba en el Monte Calvario hasta la casa de Pilatos, donde tenía lugar la primera estación, en el viejo formato de los primeros Vía Crucis, porque hay algunas reformas muy importantes que les voy a explicar que fueron realizadas principalmente por Benedicto XVI. Entre los siglos XV y XVI se erigieron estaciones en diferentes partes de Europa. Un fraile dominico llamado Beato Álvaro de Córdoba, en 1430, en su regreso a Tierra Santa, construyó una serie de pequeñas capillas en el convento dominico de Córdoba, España, en las que se pintaron las principales escenas de la Pasión en forma de estaciones. Por la misma época, la beata Eustoquia, una monja clarisa, construyó estaciones similares en su convento en la ciudad italiana de Messina. Hay otros ejemplos. Sin embargo, la primera vez que se conoce el uso de la palabra estaciones, utilizada en el sentido actual en el Vía Crucis, se encuentra en la narración del peregrino inglés Guillermo Wey, W-E-Y, sobre sus visitas a la Tierra Santa en el año 1458 y en 1962. Don Guillermo ya menciona las 14 estaciones, pero solo 5 de ellas corresponden a las que se usan hoy en día, mientras que 7 solo remotamente se refieren a la Pasión. En los tiempos medievales, estamos hablando de la Edad Media, en los tiempos medievales, pocas de las estaciones mencionan la segunda estación, Jesús carga con la cruz, ni la 10ª, Jesús es despojado de sus vestiduras, tampoco la mencionan. Por otro lado, algunas que hoy no aparecen, antes eran más comunes. Entre estas, el balcón desde donde Poncio Pilato pronunció la famosa palabra de ecce homo, he aquí al hombre. Comprendiendo la dificultad de viajar a Tierra Santa, pues que se necesita mucho dinero para ello, el Papa Inocencio XI concedió en 1686 el derecho de erigir estaciones en las diferentes iglesias de Europa y declaró que todas las indulgencias anteriormente obtenidas por visitar devotamente los lugares de la Pasión del Señor en Tierra Santa podían en adelante, ganar indulgencias y sobre todo a los franciscanos y otros afiliados a la orden, haciendo las estaciones de la cruz en sus propias iglesias, según la forma acostumbrada, siendo el franciscano Leonardo de Puerto Mauricio su mayor propagador. Después el Papa Inocencio XII confirmó el privilegio en 1694
y Benedicto XIII lo extendió en 1726 a todos los fieles. O sea que el Via Crucis, desde 1786, gracias al Papa Benedicto XIII, nos permite, rezado, caminado, celebrado de cierta forma, nos permite ganar indulgencia plenaria. En 1731, Clemente XII lo extendió aún más, permitiendo las indulgencias en todas las iglesias, siempre que las estaciones fueran erigidas por un padre franciscano con la sanción o con el nombramiento de ordinario u obispo local. Al mismo tiempo, fijó definitivamente en 14 el número de estaciones. Benedicto XIV exhortó en 1742 a todos los sacerdotes a enriquecer sus iglesias con el rico tesoro de las estaciones de la cruz. De hecho, vemos cómo, aun en capillas muy pequeñas, hoy se ven 14 estaciones que están colocadas alrededor de las paredes de la iglesia. A los costados, sobre todo, algunas veces incluyendo a las paredes que están a la entrada, izquierda y derecha de la puerta principal de la capilla o de la iglesia, de la basílica o de la catedral. En 1773, Clemente XIV, XIV, concedió la misma indulgencia. Bajo ciertas circunstancias, a los crucifijos bendecidos para el resto de las estaciones, para el uso de los enfermos, los que están en el mar, los que están en prisión u otros impedidos de hacer las estaciones en una iglesia. La condición es que sostengan el crucifijo en sus manos mientras rezan un Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria un determinado número de veces. Estos crucifijos especiales no pueden venderse, prestarse ni regalarse sin perder las indulgencias, ya que son propios para personas en situaciones especiales. En 1857, los obispos de Inglaterra recibieron facultades de la Santa Sede para erigir ellos mismos las estaciones con indulgencias cuando no hubiese franciscanos. En 1862 se quitó la última restricción y los obispos tuvieron permiso para erigir las estaciones, ya sea personalmente o por delegación, siempre que fuese dentro de sus diócesis. En pocas palabras, hoy es extremadamente fácil acceder a ese maravilloso privilegio de la indulgencia plenaria. La costumbre de hacer un recorrido grupal que puede tener lugar dentro del templo o por las calles, deteniéndose en cada estación y rezando una oración en cada una de las estaciones, o recitando la lectura de algún pasaje del Evangelio, una reflexión, ya sea de todos o de cada uno y de cada uno, o de los líderes que conducen el grupo, y jaculatorias, como la que recé al principio. La piedad dejó o hizo que el arte produjera obras maravillosas, maravillosas, para representar las distintas escenas del Via Crucis. Sugiero que pongan en la red grandes obras pictóricas sobre el Via Crucis, grandes obras pictóricas sobre el Via Crucis, y se van a sorprender de la belleza, del arte, de la estética, del dramatismo, que impregnan casi la totalidad de los cuadros producidos a lo largo de la historia con esta intención. La intención de reflejar el Via Crucis de nuestro Señor. Existen Via Crucis monumentales en muchos lugares, monumentos, como el Via Crucis de la ciudad de Lorca, en España, también el de Ortigueira, en Portugal, que recorre las principales calles de esta villa costera, acompañando a Jesús del Nazareno hacia Monte Calvario,
cerro sobre el que se construyeron una serie de ermitas a comienzos del siglo XVII como alternativa a los peregrinos que no pudieran desplazarse a Tierra Santa o en Mérida, otra ciudad española. Otros viacrucis conocidos, muy visitados, muy conocidos, se encuentran en Lourdes y en Montserrat. Vamos a ver a continuación cómo eran las estaciones originales, las 14 estaciones originales, que a la luz de la tradición, a la luz de los evangelios, a la luz de la historia, finalmente fueron modificados hace unos cuantos años por Benedicto XVI. Benedicto XVI hace ciertas modificaciones, perdón, por Juan Pablo II, me equivoqué, no Benedicto XVI. San Juan Pablo II es el que reforma las estaciones. Vamos a ver cómo estaban las estaciones antes de la reforma que hace San Juan Pablo. Primera estación, Jesús es condenado a muerte. Cuando Pilatos declara que no encuentra ninguna culpa en Jesús y se lava las manos. Segunda estación, Jesús carga la cruz. Tomen en cuenta que la cruz no pesaba menos de 100 kilos. O sea, pesaba más que su portador. Tercera estación, Jesús cae por primera vez. Cuarta, Jesús encuentra a María, camino al Gólgota, su Santísima Madre. Quinta estación, San Simón de Cirene, el Cireneo, ayuda a llevar la cruz de Jesús. Sexta, Verónica limpia el rostro de Jesús. 7. Jesús cae por segunda vez. 8. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. 9. Jesús cae por tercera vez. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. 11ª estación. Jesús es clavado en la cruz. 12ª estación. Jesús muere en la cruz. 13ª. Jesús es bajado de la cruz y puesto en brazos de su madre. Y 14. Jesús es sepultado. Al empezar la primera estación, y luego igual con cada una de ellas se dice: te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. En esos momentos es muy importante reflexionar que en la expresión redimiste al mundo estamos incluidos cada uno de nosotros, de manera personal, con nuestro nombre, porque Dios nos conoció antes de ser concebidos. Y somos redimidos de modo intencional, cada uno de nosotros, de forma personal. Y se contesta: Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Al final del Vía Crucis se suele rezar una petición y una aceptación o una petición de lo que podríamos llamar la buena muerte. Rogar por una buena muerte. Actualmente voy a explicar las regulaciones que existen sobre las indulgencias, que están publicadas de modo muy reciente en un libro que se llama Enchiridion Indulgentiarum Norme et Concessiones. Es un nombre en latín. Traducido significa compendio de las indulgencias y normas para su consecución. En mayo de 1986, la librería Editrice Vaticana, o sea, la principal editorial vaticana, publica lo siguiente, comillas: se concede indulgencia plenaria
a los fieles cristianos que devotamente hagan las estaciones de la cruz. Se concede indulgencia plenaria a los que hagan el ejercicio devoto de las estaciones de la cruz, con ayuda a renovar nuestro recuerdo de los sufrimientos de Cristo en su camino desde el pretorio de Pilato, donde fue condenado a muerte, hasta el monte Calvario, donde por nuestra salvación murió en la cruz. Es curioso, no es curioso, es muy dramático recordar el momento en el cual, ojo con lo que voy a explicar. El domingo anterior, domingo de Ramos, ¿cómo es recibido Cristo en Jerusalén? Con palmas. Por Con eso es palmas. domingo de Ramos. Con Hosana, Hosana, bendito el que viene el nombre del Señor. Multitud, una multitud incalculable de palestinos, judíos, romanos, lo que quieran, partos, troyanos, turcos, todo Medio Oriente en Jerusalén, gritando, Hosana, el que viene el nombre del Señor. Esos mismos sujetos, esas mismas personas que gritan el Viernes Santo temprano, antes de que Jesús sea llevado, cargando a la cruz. ¿A quién prefieren? ¿A Barrabás o a Jesús? Y esa misma multitud grita, queremos a Barrabás. En lenguaje moderno diríamos, queremos a la cuarta putrefacción. Que la cuarta putrefacción siga corrompiendo al México católico, borrándolo del mapa como país católico y convirtiéndole en un narcoestado. Los mismos que gritaron ¡Viva Cristo Rey! En la Guerra Cristera hace 100 años. Nuestros abuelos, mi abuelo, Adalberto Abascal del Río, gritaba eso. Muchos, bueno, por fortuna ninguno de sus nietos ni de sus bisnietos ha gritado viva la cuatrote, viva la cuarta putrefacción. Por fortuna no ha sido así, por gracia de Dios. Pero el 70%, tal vez el 80% del pueblo de México hoy grita, ya no grita viva Cristo Rey. Grita viva la cuarta transformación, sin darse cuenta que es una verdadera putrefacción. Son los mismos que gritaron viva Cristo Rey. Las normas para obtener las indulgencias, pues debe hacerse las estaciones de la cruz erigidas según la ley, debe haber 14 cruces, segundo, para ayudar en la devoción de estas cruces, están normalmente adjuntas a 14 imágenes o tablas representando las estaciones de Jerusalén. Tercero, las estaciones consisten en 14 piadosas lecturas con oraciones vocales, pero para hacer estos ejercicios solo se requiere que se medite devotamente la pasión y la muerte del Señor. No se requiere la meditación en cada misterio de las estaciones, sino una meditación horizontal permanente durante el rezo del Via Crucis y la visita a cada estación. 4. El movimiento de una estación a otra. Si no es posible a todos los presentes hacer ese movimiento sin causar desorden al hacerse las estaciones públicamente, es suficiente que la persona que lo dirige se mueva de estación en estación mientras los otros permanecen en su lugar, siguiéndolo con la vista. O sea, la Iglesia ha querido facilitar al grado máximo la posibilidad de obtener las indulgencias plenarias, haciéndose eco terrenalmente de la misericordia de Cristo. Quinto, las personas que están legítimamente impedidas de satisfacer los requisitos
anteriormente indicados pueden obtener indulgencias si al menos pasan por algún tiempo, por ejemplo, 15 minutos, digamos 15 minutos, en la lectura devota y la meditación de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. 6. Otros ejercicios de devoción son equivalentes a las estaciones de la cruz. Aún en cuanto a indulgencias, si estos nos recuerdan la pasión y muerte del Señor y están aprobados por alguna autoridad obispal o cardenalicia competente. Para otros ritos, los patriarcas pueden establecer otros ejercicios devotos en memoria de la pasión y muerte de nuestro Señor en manera similar a las estaciones de la cruz, dejando claro que todo por lo que Jesús murió en la cruz fue por nosotros, para poder salvarnos. Los requisitos señalados arriba son necesarios para obtener las indulgencias, pero siempre que se hacen las estaciones con devoción en cualquier lugar, ya sea públicamente o en privado, se obtendrán muchas gracias. Muchas divinas gracias. Claro que deben hacerse de corazón, con sincera intención de arrepentimiento y conversión. Las estaciones de la cruz se pueden hacer con gran beneficio durante todo el año, pero son especialmente significativas durante la Cuaresma. Cada Viernes Santo, el Papa dirige las estaciones de la cruz desde el Coliseo en Roma. ¿Por qué en el Coliseo? Bueno, pues porque ahí fue el lugar donde más mártires cristianos hubo, más mártires echados a las fieras, leones, tigres, panteras, porque los romanos traían todo eso de África o de donde las hubiera, para recordar a los mártires y nuestro llamado a seguir sus pasos. Hoy no estamos expuestos físicamente a leones, tigres y panteras, pero estamos expuestos a algo peor, los mass media, prensa, radio, cine, televisión. Se nos tiran a la yugular y nos procuran eliminar porque nuestra presencia en las redes sociales molestan al jefe de jefes llamado Lucifer, el príncipe de este mundo. Luego viene, para terminar, algo verdaderamente interesante, que es la reforma que hace San Juan Pablo II. El Viernes Santo de 1991, con la autoría de San Juan Pablo II, se creó un nuevo Via Crucis con 15 estaciones, ya no 14, sino 15, basadas todas ellas en momentos del Nuevo Testamento, cosa que el primer Via Crucis no tenía. El Via Crucis reformado por San Juan Pablo está basado en el Nuevo Testamento, ya que el anterior se basa en pasajes recogidos de la tradición, pero no de los evangelios. Incluso algunos en el antiguo Via Crucis estaban extraídos de evangelios apócrifos, es decir, falsos, entre los que se encontraban el encuentro de Jesús con María, vía el Calvario, su madre y el acto en el que la Santa Mujer Verónica le enjuga el rostro a Jesús. Esos dos pasajes están en los evangelios apócrifos, pero no en los evangelios autentificados por la historia y por la Iglesia. Algún alma piadosa los inventó, pero no fueron históricos, cosa que a lo mejor a algunos de nosotros nos desconcierta, al menos a mí me desconcertó saber que Cristo no cayó 3 veces y que su rostro no fue enjugado por la Verónica, según lo cuenta la primera versión del Via Crucis, sino que aguantó todo el camino a pie. Lo único que sí sucedió fue la ayuda de Simón Cireneo. Este nuevo Via Crucis comienza en la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. No comienza en la casa o palacio de Poncio Pilato,
comienza antes, en el huerto de Getsemaní, y termina con la estación dedicada a la resurrección de Cristo. Por eso son 15. Fue un intento de acercar ecuménicamente a todas las confesiones cristianas, y aunque se usa alternativamente el tradicional, o por el que el cura del lugar ignora esta reforma, pero tenemos la necesidad y hasta cierto punto la obligación de estar actualizados y rezar el Vía Crucis en su versión actual, firmada, pedida, solicitada por San Juan Pablo II. Vamos a ver, el nuevo Vía Crucis es: primera estación, Jesús en el huerto de los olivos suda sangre y pide a su Padre Dios que, si es posible, pase de él ese cáliz, pero su oración es: no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa es la estación de Jesús en el huerto de los olivos. Segunda estación, Jesús es traicionado por Judas Iscariote y es arrestado cuando él, Judas, le da un beso en la mejilla y reclama a Jesús, reclama a Pedro: ¿con un beso entregas a tu maestro? Y entonces Pedro, impulsivo, toma su espada y le corta una oreja a Malco. Claro que erró el sablazo, porque lo que hubiera querido era partirle la cabeza en dos, no nada más cortarle una oreja. Y entonces es cuando Cristo dice: el que a hierro mata, a hierro muere. Toman la oreja de Malco y la coloca en su lugar y cicatriza instantáneamente. Tercera estación, Jesús es condenado a muerte por el Sanedrín y el público cuatroteísta exclama: queremos a Barrabás. Muerte a Jesús. ¿A quién preferís?, pregunta Pilato 3 veces. A Barrabás, a la cuatrote, a los ateos, a los masones, a los malvados. México vive hoy un verdadero viacrucis, donde la multitud ha dejado de clamar Hosana, el que viene en nombre del Señor, para clamar: queremos a Barrabás, el ladrón, no arrepentido, pero suelto en todas las calles, avenidas, parques y centros de decisión del país, para seguir robándole su espíritu católico y vaciando los bolsillos de la economía y de la estabilidad social y de la seguridad. México vive hoy pues un viacrucis terrible, satánico, verdaderamente un anticipo de lo que será el infierno. Cuarta estación, Jesús es negado por Pedro. Aquí es donde yo digo: aguas, queridos católicos. Si Pedro negó a Jesús después de 3 años de convivir con él, ¿qué nos espera a nosotros si nos dejamos llevar por nuestras debilidades? Mucho cuidado. No nos convirtamos en un Pedro que, lleno de terror, niega haberlo conocido. 3 veces, como se lo dice Cristo: antes de que el gallo cante 3 veces, antes de que el gallo cante, me habrás negado. Quinta estación. Ay, la negación fue triple, ¿eh? Fue 3 veces. Quinta estación. Jesús es condenado a muerte por Pilato. Y esta condenación reforzada por el populacho cuatroteísta que grita: queremos a Barrabás. Sexta estación. Jesús es flagelado y coronado de espinas. Yo tengo en mi jardín una muestra de la planta con la que Cristo fue coronado. Es algo verdaderamente increíble el filo y la capacidad de pegarse a las manos o cualquier parte del cuerpo que se acerque ligeramente.
a esta planta que se llama corona de Cristo. Es muy bella, tiene unas florecitas pequeñas pero extremadamente abundantes y tupidas y unas espinas pavorosas de más de 2 centímetros de largo, pero que están más afiladas que una navaja de rasurar Gillette. Hay que resaltar la terrible tortura, brutal, indescriptible, que sufre Cristo con ese tipo de corona de espinas colocada a golpes de martillo alrededor de su cabeza. Pero también hay que considerar cómo es la flagelación. La flagelación le es infligida no con un látigo común y corriente, que normalmente está hecho de tripas de gato, de tripas de piel de res, de tripas de algún animal salvaje, que tiene la particularidad de dejar huellas, digamos, rosáceas y un poco sanguinolentas. No fue usado ese látigo. Fue usado lo que después en el mundo de la marinería universal se llamaría el gato de las 9 colas, que es un látigo que tiene 9 puntas y en las 9 puntas, en cada una de las 9 puntas, tiene unas esquirlas en forma de garra de gato. Por eso se llama el gato de las 9 colas. Y este gato de las 9 colas no hieren como hieren los varazos o la piel de algún animal, sino que dejan surcos profundos de 2 o 3 centímetros de hondura en la piel del flagelado. O sea que desgarran. Desgarra y arranca trozos de piel, de tal manera que se puede decir, según la sábana santa, que Jesús llega con las costillas de la espalda casi descubiertas de piel y de carne, gracias a la flagelación realizada con lo que después se llamará el gato de las 9 colas, con sus puntas de acero que no hieren la piel, sino que la desgarran y la vuelven tiras. Además, fueron 40 latigazos. Entonces fue desgarrado. Desgarrado. Pero la palabra flagelación, pues es la que tradicionalmente se ha utilizado, pero la ciencia médica nos dice algo más terrible. No es flagelación exactamente, es maceración, es desgarramiento del tejido de la espalda con el gato de las 9 colas. Muy probablemente ninguno de ustedes tenía este dato. ¿O si alguien lo tenía? Parece que no. Bien. No. ¿Tú lo tenías, Ruth? No. No. No, es que es muy poco conocido. Bueno, yo vi todo lo de la sábana santa y decía que tenía unas como borditas, o sea, que eran como 3 así en cada, y con eso pero no sabía que tenían uñitas. Sí, las bolitas tenían uñitas. Ajá. Eso no lo entendí cuando vi todo lo de la sábana santa. Pues es muy importante que lo sepan porque pues, son los últimos informes que nos dan los científicos que siguen analizando la sábana santa. Yo sí lo sabía. Bien, Oliva, qué bueno, me alegra. Siguiente. Séptima estación, Jesús carga la cruz. Octava estación. Jesús es ayudado por Simón el Cireneo a llevar la cruz. Novena estación. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Décima estación. Jesús es crucificado. Undécima estación. Jesús promete su reino al buen ladrón. Hay un chiste buenísimo que quiero contar con todo respeto al momento que vivimos. Está una imagen de Cristo, a la derecha está Dimas, a la izquierda ya no se ve a Gestas. Y entonces un centurión pregunta,
¿y dónde está el segundo ladrón? Y Cristo contesta, se fueron con Morena. Mm, Se fue con Morena, el Barrabás. No, en el caso de la cruz es Gestas, no Barrabás, Gestas, el ladrón malo que no se arrepiente. O sea, se fue al infierno, se fue a la cuatrote. 12ª estación, Jesús en la cruz y al pie de la cruz su madre y San Juan, el discípulo amado, así lo conoce el Nuevo Testamento, el discípulo amado. Jesús en la cruz, junto a él, su madre y el discípulo amado. 13ª, Jesús muere en la cruz. Se calcula, según cálculos muy científicos, muy bien realizados, que Jesús es crucificado a las 12, ya en estado casi moribundo, y exhala su último suspiro a las 3 de la tarde. 3 horas colgado de la cruz. O sea, 3 horas agonizando. 3 horas agonizando. Pero recuerden lo que ya había yo dicho, no fue clavado por las palmas de las manos, sino por las muñecas, porque la palma no hubiera aguantado el peso corporal. En cambio, el clavo metido en la muñeca sí aguanta el peso corporal. Peor todavía. 13ª, Jesús muere en la cruz. 14ª estación, Jesús es sepultado en la tumba que provee San José de Arimatea, que era un hombre rico, que tenía su panteón familiar para enterrar a sus muertos, y él cede una sepultura para colocar ahí a Cristo, que es envuelto en el santo sudario. Y 15ª estación, Jesús resucita de entre los muertos, que es lo que vamos a celebrar el próximo domingo en la gloriosa resurrección de Cristo, acerca de la cual San Pablo, el apóstol, ha dicho lo más contundente, maravilloso y esperanzador que se puede decir. Si Cristo no resucitó, vana es mi fe. Si Cristo no resucitó, vana es mi fe. Bien, pues con eso terminamos la exposición de hoy y tenemos todavía unos minutillos para que hagan sus preguntas, aportaciones, dudas y comentarios. ¿Quién quiere comenzar? Permítame un momento.